Nuestra reflexión, nuestra meditación en esta mañana tiene que ver con lo que dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a toda tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el misterio que Dios te dio. Nuestro tema de hoy, el encargo solemne del púlpito. Como cristianos, defendemos con pasión la suficiencia y la autoridad suprema de las Escrituras. Si la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, el púlpito es el faro de donde esa verdad se proclama. En las últimas palabras escritas por el apóstol Pablo antes de su martirio en Roma, no encontramos consejos pragmáticos ni sugerencias ligeras. Encontramos un encargo con peso de eternidad. La salud de una iglesia depende de la salud de su dieta espiritual. Imagina a un médico especialista a quien se le encomienda administrar un tratamiento indispensable a un paciente gravemente enfermo. El medicamento es amargo al paladar, pero tiene el poder garantizado de curar la infección que destruye el cuerpo del paciente. Sin embargo, el paciente le ruega al médico que no le dé esa medicina, sino que lo alimente únicamente con golosinas y refrescos, porque tienen un sabor agradable. Si el médico cede al capricho del paciente para mantenerlo contento, destruirá la vida de la persona. En el ámbito espiritual ocurre exactamente lo mismo. El mundo y la carne demandan un evangelio dulce, un discurso que no confronte el pecado ni exija arrepentimiento. El púlpito saludable. Pablo rodea este mandato con la mayor solemnidad posible para que nunca lo tomemos a la ligera. La presencia del tribunal divino. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El predicador no rinde cuentas finales ante la junta directiva, la cultura ni la audiencia, sino ante el juez supremo. Esta conciencia del juicio divino elimina el temor al hombre y la tentación de agradar a la multitud. El mandato directo de la proclamación. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No se trata de predicar nuestras opiniones, nuestras experiencias personales, filosofías o anécdotas graciosas. La orden es predicar la palabra de Dios. La verdadera predicación expositiva es aquella donde el texto bíblico dicta el contenido, la estructura y el mensaje del sermón. Debe hacerse a tiempo, cuando sea conveniente y bien recibido.
fuera de tiempo, cuando sea incómodo o impopular. Las 3 funciones del sermón: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Un mensaje bíblico equilibrado debe confrontar la mente, redarguir, corregir la conducta errónea, reprender y animar al arrepentimiento y a la obediencia, exhortar. Todo envuelto en paciencia pastoral y fundamento en la doctrina sólida. El diagnóstico del comezón de oír. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo enfatiza o profetiza más bien una época de rechazo a la verdad. La comezón del oír describe a vientes que buscan predicadores que les hagan cosquillas en las orejas, justificando sus pecados y prometiendo prosperidad eterna sin santidad. El llamado a la sobriedad y a la fidelidad. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Frente a la marea de la falsa doctrina, el siervo de Dios debe mantener la cabeza fría, sobrio, dispuesto a sufrir el rechazo cultural antes que negociar la verdad, manteniendo siempre un ardor evangelístico. En el panorama eclesiástico actual, presenciamos con dolor cómo la exposición bíblica, verso por verso, ha sido desplazada en muchos lugares por monólogos motivacionales, espectáculos visuales o discursos diseñados para no incomodar a nadie. La sana doctrina se ve como algo aburrido o divisivo. Sin embargo, las cartas pastorales nos recuerdan que no hay vida ni santidad en la iglesia sin la predicación fiel de las Escrituras. Las fábulas y el entretenimiento alimentan la carne, pero solo la palabra de Dios comunica el poder del Espíritu Santo, regenera el corazón, convence de pecado y edifica al creyente. Una iglesia verdaderamente saludable ama la exposición bíblica porque en ella escucha la voz de un buen pastor. Cuando el púlpito permanece firme en la verdad, la iglesia se vuelve inamovible frente a los vientos de error que agitan nuestro tiempo. Gracias, Padre, por este aliento de vida. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Gracias, Padre, por tu bendita y por tu santa palabra. Confronta y que anima a vivir una vida de santidad. Gracias, Padre, por inclinar tu oído, por escuchar nuestro ruego, nuestra súplica y nuestra oración.